Y para Dios poder decir que es hijo suyo, tiene que tenerlo bien. Tiene que sentirse orgulloso, como mi hija ha prosperado. El problema es que estamos esperando que Dios nos prospere. Y Él no nos va a prosperar. Él nos va a enseñar a prosperar. Él nos va a enseñar a prosperar. Los textos me están brincando en la cabeza y tengo que soltarlos. En Jeremías 33:3 hay un texto que un evangelista puertorriqueño le llamaba el teléfono de Dios. Y lo usaba como texto de su lema. Y dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo Dios promete responder? Haciendo el milagro, resolviendo el problema, quitándote el dolor de estómago. ¿Cómo Él promete? Ahí está clarito en el texto. Dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces diga: la gente se resiste al conocimiento. Diga conmigo: la gente se resiste al conocimiento. Porque mientras más conocimiento hay, más oportunidades van a haber. Pero van a haber también más ataques, va a haber más resistencia. Como decía un hermano: si gano $70 al mes, lo que tengo que diezmar son $7. Pero si gano 700, tengo que diezmar. Y eso es demasiado. Y eso es demasiado. Mejor me quedo con el sueldo de $70 y sigo diezmando 7. Pero Dios quiere darme ¿cuánto? 700. Y después quiere darte 7,000. ¿Cuánto hay que dar de 7,000 después? Entonces la gente quiere mejor quedarse en la posición en que está, porque no entienden que Dios es el negociante más grande que hay. Y es el que mejores intereses paga. Y es el que mejor, oiga, da las cosas en abundancia. Entonces dice aquí en el verso, en el Éxodo 19:6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe que la gente que nos ve predicar prosperidad dice: no, la gente solamente usa los textos del Antiguo Testamento? Pero qué bueno que en la Biblia hay una ley de repetición, que lo que se dice también en el Antiguo también se dice ¿dónde? También se dice ¿dónde? En el Nuevo. ¿Y qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois ¿qué? Ya no habla de reyes, pero cuando usted habla de un linaje escogido, ¿está hablando de qué? De reyes, está hablando de usted. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y mira lo que dice el verso 10: y vosotros que en otro tiempo. Dios espera que usted no viva en el tiempo del pasado, ni en las situaciones del pasado. Dios quiere que usted viva en el presente de ahora. Y dice: y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis ya. ¿Sabe que la gente cuando ora: Señor, dame misericordia? Y a Dios dice: ya te la di. Ya te la di. Dame misericordia. ¿Ya? Ya te la di. Y entonces la gente no ha aprendido a prosperar porque no le cree a la palabra de Dios. Otro versículo, vamos al libro de Santiago. Mira lo que dice Santiago. Quiero llevarle despacito para que entienda, porque quiero entrenarlo para que usted sea ¿qué? Una persona próspera y bendecida. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 verso 22? Dice: sé pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque cuando usted oye una verdad, ¿qué dice usted? Eso es mentira. Hay una voz que le dice en la cabeza: eso es mentira. Porque es más fácil creer una mentira que una verdad. Dice: pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado lo que hace. Entonces tenemos que entender nosotros que como hijos de Dios
no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino que ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Y ahora quiero llevarles a Mateo. La historia que quiero compartir está en Mateo 19, pero voy a usar Marcos, porque Marcos lo narra mejor. Y quiero que vayamos a Marcos, porque Marcos me encanta de la forma como que lo narra. Y la historia está en Mateo 19, 16 al 30, Marcos 10, 17 al 31 y Lucas 18, 18 al 30. Pero me encanta cómo lo menciona Marcos. Y miren lo que dice Marcos en el capítulo 10. En el verso 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Porque siempre cuando nos predicaron el evangelio, nos enseñaron que nosotros teníamos que hacer algo para heredar la vida eterna. Y en todas las cosas que nos enseñaron, lo menos que nos enseñaron era que para entrar a heredar la vida eterna, lo más sencillo que hay es creer en Dios. Si no, pregúntele a Pablo cuando le predicó al carcelero de Filipos. Cuando usted se va a Hechos 16:31, que dice: cree. ¿Se acuerda que el carcelero de Filipos dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Un evangelio tan sencillo. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que está diciendo es: si tú crees, toda tu parentela, todos tus primos, todos tus tíos, todos los que están en tu casa, hasta los esclavos, hasta la sirvienta, hasta la ama de llaves, hasta los colados que estén ahí, van a ser salvos porque están dentro de tu casa. Y entonces la pregunta de este hombre, ahora estamos hablando de un hombre ¿qué? De un hombre, la historia habla de ¿qué? De un hombre rico. Y cuando vemos la palabra rico, siempre pensamos que en dinero. Mas sin embargo tenemos que ir a tercera de Juan, donde dice: amado, otra vez hablándonos a toditos, amado, yo deseo, hablamos de Jeremías 29:11, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lo primero que Dios tiene que contactar y lo primero que Dios tiene que activar es que tu alma que está perdida entre en relación con Dios. Si no, lea Jeremías capítulo 18, dice: todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. Pero en el momento que la palabra de Dios te alumbra, tú entras en la vida de Dios. En el Salmo 119, en el verso 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace sabio al sencillo. En el Salmo 119, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 119, en el verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: ¿con qué? Con guardar su palabra. En el verso 11 dice: en mi corazón, en mi mente, he guardado ¿qué? Todos tus dichos para no pecar contra ti. Mi Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces la gente viene cada mañana a este centro de entrenamiento porque yo quiero que entiendan